Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos a esta su casa, Israel Casa Integral. Muy bien, amados. Hemos dado comienzo a una jornada apasionante con un tema que en verdad nos llama muchísimo, pero muchísimo la atención en lo hermoso y el contenido de nuestra Kadosh Torah. La historia de toda una familia hasta nuestros días. Por supuesto, desde el principio en la creación, desde el huerto del Edén hasta nuestros días. Y en todo ese recorrido, en esa línea de vida, todos los acontecimientos en cada temporada, en cada dispensación, en cada tiempo, pues nos dejan muchísimas cosas interesantísimas por aprender, por estudiar, por supuesto, por aplicar a nuestro diario vivir. Sabemos entonces de la vida del patriarca Jacob. Jacob sale de su casa después de una situación con su hermano frente a la bendición del padre, de su padre. Todos conocemos esa historia, la vamos a ver mañana en detalle, la vida de Jacob. Es importante que la evaluemos, hagamos un pequeño recorrido frente a su historia, para llegar a un punto que es nuestro punto de partida justamente en el día de hoy. Llegar a Padán Aram y en ese lugar reencontrarse con su familia. Su tío Labán, hermano de su mamá, de Rebeca, y allí a su vez encontrarse a sus primas, quienes son Lea y Raquel. De esta historia, y a través de dos mujeres más, Silpa y Bilha, surge lo que conocemos como las 12 tribus de Israel. En la tarea que ustedes han tenido para realizar, que espero que la estén realizando, tenemos pues la semana para hacerlo, espero que así sea. Evidentemente debemos llegar a un punto fundamental en nuestro estudio y es conocer con exactitud, por favor, conocer con precisión quiénes son cada uno de los hijos que conforman la familia de Jacob y evidentemente quiénes son cada una de sus respectivas mamá o mamás. Entonces tenemos, por parte de Lea, lo voy a repetir, lo anuncié ayer, pero es importante que lo volvamos a retomar. De parte de Lea, la hija mayor, y de su sierva Silpa, se ocurre lo siguiente. Con Lea nace el primer hijo de Jacob, y es muy importante tenerlo presente. El primer hijo de Jacob, Rubén, es decir, de toda la genealogía de Rubén, vendría realmente la primogenitura en cabeza de Rubén para lo que es la casa de Israel. Sin embargo, como todos sabemos, no lo hizo Simeón, no lo hizo Leví, hasta el hijo número 4 que fue Judá. Por eso hablamos de la casa de Judá y por eso hablamos del pueblo judío. Entonces, de parte de Lea, los primeros 4 hijos, repito, son Rubén, Simeón, Leví y Judá. Si hacemos una pequeña observación, solo una pequeña observación para ir adelantando un poco el tema, notaremos que ya en estos primeros 4 hijos, en la vida de Jacob y Lea, ya tenemos 2 de los más importantes líderes, si puedo decirlo en esta palabra,
que conforman la casa de Israel. Es decir, tenemos a Judá, la tribu de Judá, de donde vendrá nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach, y por supuesto tenemos a los levitas, que estarán atentos a todo el proceso en el Bet Midrash. Muy bien, ahora tenemos de parte de Lea dos hijos más, que son Isaacar y Zabulón, y estos nacimientos de Isaacar y Zabulón ocurren mucho tiempo después, es decir, entre el intermedio de Isaacar y Zabulón aparecen entonces ahora los hijos de Bilha. Bilha era la sierva de Raquel, la menor de las hijas de Labán. Lea la mayor, Raquel la menor. Recordemos que Labán fue por la menor y le dieron la mayor. Entonces, de Bilha aparecen Dan, que es el hijo número 5, y Neftalí, el hijo número 6. Inmediatamente viene entonces el número 7, que es Gad, y el número 7 es hijo de Silpa, la sierva de Lea. Y luego tenemos el hijo número 8, que es Aser, hijo de Silpa. 9 y 10 sabemos entonces que son Isaacar y Zabulón, que pertenecen a Lea, y luego aparecerán en la historia, cerrando el capítulo con un broche de oro, aparece el hijo número 11, que es por supuesto José, y finalmente el hijo número 12, que es Benjamín. Sin embargo, no podemos dejar de lado, y solo lo mencionaremos, no sé si ya habíamos hecho un estudio en especial, pero para mencionarlo, recordemos que hay una hija también, una hija llamada Dina, y es hija de Lea. Entonces, realmente Lea tendría 6 hijos varones y una mujer. Y por lo tanto vemos que la historia nos narra la constitución de la casa de Israel entre los 12 hijos varones de Jacob. Hecha toda esta historia, vamos a continuar con la pregunta o la inquietud que tenemos de comienzo de programa. Por favor, les pido de manera especial, quiero pedirles, por favor, envíenme un texto, un mensaje, una respuesta escrita a la pregunta. ¿Son los hijos de Bilha y los hijos de Silpa las siervas de Raquel y Lea respectivamente? ¿Son estos hijos de menor estatus, de menor linaje? ¿De qué otra manera lo puedo decir? Entendiendo que Lea y Raquel son las hijas de Labán, primas de Jacob, y de la cual vienen exactamente 8 hijos. 8 hijos entre Lea y Raquel, los voy a repetir: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Estos son los 8 hijos de Jacob, con Lea la mayor y Raquel la menor. Espero que estemos claros hasta aquí. Y vamos a la pregunta, repito la pregunta. El cuestionamiento que tenemos para resolver es: entonces los hijos de las siervas, de las hijas de Labán, es decir, Bilha y Silpa, quienes son Dan, Neftalí, Gad y Aser, ¿serían considerados de menor linaje, de menor estatus? ¿Por qué hago la pregunta, hermanos? Porque si relacionamos un poco esta historia con los tiempos modernos y a lo largo de la historia, yo recuerdo, y probablemente usted tendrá muchas historias que me gustaría que me compartieran, por favor, y las pudiésemos compartir con los hermanos en las naciones. Pero yo recuerdo en los tiempos de mi padre, contándome historias de su abuelo y tal vez el bisabuelo, en los que en muchos casos de la tradición de nuestras culturas hispanoamericanas ocurría que los abuelos, bisabuelos, tenían hijos con algunas mujeres de las fincas,
o alrededor, no sé cómo decirlo, personas que lo rodeaban. Y esos hijos, probablemente muchos no fueron ni siquiera reconocidos en su momento, o probablemente si fueron reconocidos en su momento, no alcanzaron a heredar lo que les correspondía, o no se les permitió siquiera el apellido, por ejemplo, cosas como estas. Por eso la inquietud que estoy presentando es una inquietud que pido de manera especial a todos los discípulos de Israel, Casa Integral y de Torá al Instante. Por favor, que estemos atentos porque quiero escuchar de ustedes su respuesta. Tal vez es una pregunta que nunca nos hemos hecho. Siempre hemos hablado de las 12 tribus al mismo nivel, en el mismo estatus, si puedo decirlo así, pero la pregunta tiene validez y necesitamos resolverla. Muy bien. Entonces vámonos al contenido para el tema de hoy, hablando particularmente de quién es Labán, porque buena parte de esta historia tiene que ver impresionantemente con la vida de Labán. Ustedes recordarán, y estoy resumiendo un poco este contenido, cuando Abraham envía a su siervo Eliezer hacia las tierras de su familia y se encuentra en el pozo. Recuerden que esto es muy interesante, el pozo. Recuerden que Eliezer viene a un lugar donde hay un pozo de aguas y allí sus camellos necesitan beber, la gente que lo acompaña, y es donde aparece Rebeca. Y Rebeca, dice la palabra, que dio de beber a todos los camellos que llevaba el siervo de Abraham, y a su vez a Eliezer le agradece y le cuenta la historia de que él es siervo de Abraham, que está viniendo a esta tierra buscando una esposa para Isaac, y ella le dice: yo soy familia, etcétera, etcétera. ¿Esto ocurre dónde? En el pozo, en un pozo de aguas. Cuando veamos mañana, si el Eterno lo dispone así, la historia de Jacob, que bueno, de alguna manera la conocemos, recordemos que a la salida de Jacob de la casa de su padre, cuando sale huyendo, entre comillas, después de la problemática con su hermano en razón a la bendición, pues aquí, ¿qué ocurre? Recuerden que lo primero que ocurre en la vida de Jacob es que en el camino a Padán Aram, él tiene un sueño, el sueño de la escalera, ¿recuerdan? Y en ese sueño, ¿qué se ocurre? En ese sueño, dice Jacob: ciertamente Dios está conmigo y yo no lo sabía. ¿Qué ocurre posteriormente esto? Este es en el punto de Betel, ¿recuerdan el punto de Betel? Ese punto de Betel no lo pierda de vista, porque cuando pasen los años, 20 años después, al regreso de Jacob, Betel tiene una importancia muy, muy fundamental en esta historia. Pero recordemos también qué ocurre. Jacob llega al pozo de agua y allí los pastores le indican, él pregunta por Labán, si lo conocen, y claro que sí, por supuesto, ¿cómo no lo vamos a conocer? Parece que era muy conocido, no solamente conocido probablemente por las cosas buenas, sino más bien por ciertas cosas un poco no muy buenas, digamos. Pero en ese proceso aparece Raquel, que se ocurre entonces el amor a primera vista. Jacob se enamora profundamente de esta bella joven Raquel, pastora de ovejas. En todo este proceso entonces vemos cómo Labán va a cumplir una labor extremadamente importante, y prácticamente que ha sido Labán el eje sobre el cual ocurre toda la historia. Desde Abraham, la relación de Abraham, el hecho de que Rebeca acceda a ir al vínculo matrimonial, y la decisión, por supuesto, la toma Rebeca en absoluta autodeterminación. Yo voy a cumplir esa cita y casarme. Entonces, ¿qué vemos? La primera mención que nos entrega el texto bíblico frente a Labán lo vamos a encontrar, y vamos a ir al texto, por favor, en el libro de Bereshit, capítulo 24. Génesis capítulo 24, y tomemos el verso, permítame por favor, 24, el verso 29.
Rebeca, dice el texto, tenía un hermano que se llamaba Labán. Aquí aparece por primera vez en esta historia el nombre de Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Adonai, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante de comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho el mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Y Adonai ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Adonai, en cuya presencia he andado, enviará su ángel y contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mí mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Adonai, Elohim de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí que yo estoy junto a la fuente de agua, fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me responde, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó a Adonai para el hijo de mi Señor. Préstele mucha atención, por favor, a esta palabra, destinó. Tenemos pendiente un programa para hablar del destino, la predestinación. Eso tenemos que hacerlo pronto si el Eterno lo permite. Muy bien. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí que Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Bueno, toda esta historia no la vamos a leer toda, pero quería puntualizar algo. Aquí aparece Labán. Y la primera observación en la lectura, si estuvimos atentos a lo que leímos, notaremos que Labán mostró un interés muy espiritual, un interés muy de carácter familiar, un interés muy afectivo o un interés muy material. Porque lo primero que dice es cuando vio a Rebeca, que vestía prendas, joyas, oro, en sus brazos, inmediatamente dijo, no, pero por favor, ¿qué haces fuera? Ven a la casa, tenemos para atenderte, ya tengo preparado todo. Muy interesante. Muy bien. Labán, recordemos entonces que es hermano de Rebeca. Abraham, ya vimos toda la historia, había enviado a su siervo para todo este proceso, y Labán participa en la decisión de permitir que su hermana viaje a esa tierra extranjera en Canaán para efectos de contraer matrimonio con un hombre que nunca jamás ha visto, que ni siquiera tenía noticias que existía. Génesis 24 lo estábamos leyendo hace un momento. Es posible que Labán fuera el hijo mayor de la familia, ya que la Biblia registra, la palabra no registra específicamente
o cuál era la labor suya o su papá, por qué no participa el papá en la decisión, sino Labán directamente. Y se presenta como el anfitrión del siervo de Abraham y el derecho de opinar sobre el futuro de su hermana. No volvemos a escuchar absolutamente nada de Labán durante muchos años. Cuando Isaac y Rebeca envían a su hijo Jacob de vuelta a sus mismos parientes para que le busque esposa. Recuerden, cuando Jacob sale, Rebeca le dice, ve a casa de Labán para que sea allí entre nuestra familia donde encuentres esposa. Jacob regresa a la tierra natal de su madre y conoció a la hija de Labán, Raquel, de quien se enamora perdidamente. Labán entonces promete entregarle a Raquel a Jacob si trabaja durante 7 años. Esto es Bereshit capítulo 29. Leámoslo un poco el detalle que es interesante que lo conozcamos en el libro de Bereshit en el capítulo 29 y veamos, avancemos un poquito. Bueno, leamos los primeros versos. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor, hermano de Abraham? Y ellos dijeron, por supuesto que sí lo conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Ellos respondieron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene muy pronto con las ovejas a brevar. Y él dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños. Jacob, aquí hay una parte interesante porque Jacob pareciera ser que tenía como un interés especial en que los pastores que estaban allí dieran de beber a sus ovejas lo más pronto posible y en la medida de lo posible se fueran retirando, porque ya sabía que vendría Raquel, aunque no la conoce, pero sabe que es hija de Labán, o sea, su prima, y está a punto de llegar. Probablemente quería tener una conversación familiar, una conversación más privada, que no hubiese tanto público allí a la expectativa, todos a la expectativa de quién es este hombre. Entonces ellos le respondieron, no podemos separarnos hasta que se junten todos los rebaños y remueva la piedra de la boca del pozo para que abreven las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Oh, esto es apasionante, porque no hay duda que nos narra una historia tan bonita. Mover la roca del pozo no era asunto de un hombre, era asunto de varios hombres con buena fuerza para mover esa laja de piedra que protege la boca del pozo. Pero sin embargo aquí nos narra que solo Jacob tomó fuerza y movió la piedra de ese pozo. Es decir, como diríamos en términos modernos, estaba ganando puntos. Y así suele suceder cuando estamos en ese plan de conquista. Sacamos fuerzas de donde no las tenemos. Muy bien, bonita historia, ¿verdad? Pero no solamente hace esta labor, sino que una vez beben las ovejas, dice esa palabra tan hermosa, le dio un beso a Raquel. No dice la besó, pues, en el sentido apasionado del amor,
Me imagino que le dio un beso en la mejilla, con mucho agrado. Se vislumbró de la belleza de Raquel, de esta preciosa joven, y además lloró del gozo y la alegría de reencontrar su familia y de reencontrar a esta preciosa mujer. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente, hueso mío, carne mía eres. Como diría alguien por acá en México, eres mi carnal. Yo creo que de aquí nació esa palabra. Entonces, dice Labán: oh, pero tremendo, hijo, bienvenido a casa. Lo besó, lo trajo a casa. Y dice: ciertamente, hueso mío, carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? Labán tenía 2 hijas. Y bueno, ahí vamos en la historia. Vamos a dejarlo hasta ahí. Sigamos con la narrativa de lo que vamos tratando de establecer en la vida de Jacob. Ya vimos que evidentemente Labán es un personaje muy interesante. Probablemente muy interesado en ciertas circunstancias, sí. Cuando recibe a Jacob, pues sabe que tiene noticias de Rebeca. Evidentemente, recordemos que Labán sabe perfectamente que ahora Rebeca se ha casado con Isaac, con un hombre hijo de Abraham, que tiene grande riqueza. Entonces, pues, como quien dice, por herencia, si ese era su papá y ahora tengo a su hijo aquí conmigo y su papá es un hombre enriquecido grandemente, pues no cabe duda que este Jacob igualmente será un hombre muy poderoso. Labán sigue maquinando durante 20 años de relación entre él y Jacob. Sin embargo, Adonai dijo a Jacob, porque a Jacob era su escogido para llevar adelante el pacto que había hecho con su abuelo Abraham, indica que los hijos de Labán estaban celosos de Jacob por lo mucho que Adonai había prosperado. Dijeron: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda su riqueza. También Jacob observó la actitud de Labán, que ya no era amigable para con él como lo fue en otro tiempo. Entonces Adonai le dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y de tus familiares, y yo estaré contigo. Aquí viene entonces otra escena. La escena en la que ya han pasado los días del engaño, cuando le ha prometido entregar el matrimonio a Raquel, pero primero decidió entregar a quien era la mayor, porque según la costumbre del momento debía primero casarse la mayor. Nunca la menor ocuparía el primer lugar para evitar la deshonra de la mayor. Ya se ha casado entonces Jacob con Lea. Viene la situación de que no era lo que él pretendía, amando a Raquel. Viene otro contrato, entre comillas, de 7 años más de trabajo si quiere a su segunda hija. También te la entregaré si trabajas 7 años más por ella, como la dote, digámoslo de esta manera. Y aquí también surge otro tema que solo vamos a mencionar para tenerlo en consideración. Lo hemos visto a lo largo de los estudios de Parashá y vale la pena considerarlo, porque evidentemente Lea sabe. Usted puede pensar por un momento cómo Lea recibe la información de parte de su padre y le dice: bueno, hija, yo le prometí a Jacob a tu hermana menor, pero pues no lo vamos a hacer así. Primero te tienes que casar tú, así es que tú vas a llegar esta noche bien cubierta, que él no te identifique, y esta noche es tu matrimonio, y vas a la habitación con él, y pasarás la noche con él, y esperemos de ahí en adelante a ver qué ocurre. Y al día siguiente, pues obviamente, después de la embriaguez y todo lo que pasó, todo lo que Labán hizo para engañar, si puede usar esa palabra, a su yerno, ya no a su sobrino, sino a su yerno, entonces
lo lleva a su lecho nupcial con la mujer que no era la que él amaba, sino con aquella primera hija mayor que no era la que él realmente consideraba. Y aquí surge un efecto interesante, hermanos. No hay duda de que cómo se puede sentir la hija mayor, Lea, frente a un matrimonio que fue arreglado, que fue engañoso, frente a una noche de intimidad en la que este hombre estaba siendo, repito, engañado y sencillamente ni se dio cuenta de lo que había pasado. Hasta el día siguiente descubre que no era su amada. Y viene entonces de alguna manera como el desprecio de Jacob hacia Lea. Porque ¿por qué te permitiste o por qué permitiste que estas cosas pasaran? ¿Por qué te dejaste usar también de esa manera? ¿Por qué me engañaste también de esa manera? Sin embargo, aunque hemos visto según la lectura en el texto que Jacob ama profundamente a Raquel, sin embargo, yo me pregunto, ¿la amó mucho? Claro, amaba profundamente, la palabra así lo indica, amaba profundamente a Raquel, pero sin embargo fueron 7 hijos con Lea, 6 varones y una hija. Es decir, dice la palabra textualmente que él cumplía con su deber conyugal. O sea, cumplir con su deber conyugal me refiero en el sentido de cumplir con su deber conyugal sin amarla. Realmente en el corazón de Jacob no había algún tipo de afecto especial por Lea. Sin embargo, ella, repito, se sentía tan despreciada y su única intención era darle hijos. Mientras Raquel no podía dar hijos, ella quería dar más hijos y dar más hijos y dar más hijos, porque de alguna manera el hecho de dar los hijos también representaba cierta posición de jerarquía, de importancia. Y repito, claro está que Lea, repito, da 7 hijos, 6 varones, una mujer, a Jacob. Pero a donde quiero llegar con el punto es, no creo que Jacob tuviese un desprecio tal por ella, porque pues finalmente si la despreciara tanto, pues tampoco tendría tantos hijos con ella, o no sé si me equivoco en lo que estoy indicando. Seguramente que tenía un afecto especial por ella. Yo considero que lo veremos un poco más adelante cuando estudiemos más de cerca la vida de Raquel y la vida de Lea. Considero que Lea era una mujer seguramente de una manera de pensar muy clara, muy organizativa, muy administrativa, muy madura. Probablemente tenía ciertos detalles, no tal vez su atractivo físico como su hermana, pero sin embargo tenía cualidades que de alguna manera también Jacob valoraba en ella como mujer. Muy bien, en todo este proceso, amados, Labán ahora va a temer o teme que Jacob ha tomado una decisión y es salir de la casa de Labán y regresar a su familia. Por lo tanto, él teme que le va a quitar a sus hijas, a sus siervas y por supuesto a sus hijos y es más, todo lo que tenía, porque no cabe la menor duda que durante la estadía de Jacob en la casa de Labán, evidentemente hubo mucha abundancia, hubo bonanza, hubo riqueza, los rebaños se aumentaron y evidentemente toda esa riqueza no solamente fue para Labán, sino que también la riqueza la había trabajado y la había constituido Jacob. Jacob decide entonces salir en la noche, llevándose todo lo que él sabe que es suyo, todas sus pertenencias. Sin embargo, sin que Jacob lo supiera, Raquel había tomado los ídolos de la casa de su padre. Creo que esto es interesante que lo leamos, por favor, aquí en el libro de Bereshit. Esa historia es necesario tenerla muy presente porque aquí nos deja claro un poco más de cerca quién era, a qué se dedicaba, cuál era su contenido espiritual, este hombre llamado Labán. Vamos a ir al libro de Bereshit en el capítulo 31 y veamos el verso 19. El capítulo 31, veamos verso 1 en principio. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán,
que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era como el que había conocido tiempo anterior. Vayamos al verso 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Es decir, permítame parafrasear un poco esta historia. Adonai le habla a Jacob con absoluta claridad, con absoluta certeza, con absoluto emet, y le dice: Jacob, tu tiempo en este lugar se ha cumplido. Levántate, es hora de salir. Ve a Betel, porque yo soy el Betel, el Dios de Betel. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Hermanos, aquí hay algo profundo. El verso 14, yo les pido de manera especial, si usted está siguiendo la lectura conmigo en Génesis capítulo 31, por favor subraye el verso 14, porque aquí está parte de la pregunta o la inquietud que tenemos para resolver esta semana. Vamos a leerlo. Jacob les comenta a sus esposas que el Padre Eterno le ha hablado, el Adonai de Betel, con el que él tuvo ese encuentro, ese sueño, la escalera y demás, que ciertamente Adonai está conmigo y yo no lo sabía. Ahora le habla y le dice: levántate y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea. Por favor, observe. Respondieron Raquel y Lea. No dice respondieron Raquel, Lea, Silpa y Milpa. Habla de las dos hermanas, de las dos esposas. Porque recordemos que las otras dos mujeres tienen la connotación de concubinas. Mañana definiremos, o envíenme por favor la definición envíenme por favor ustedes la definición de concubina para que tengamos claridad. Y el verso 14 lo resalta perfectamente. Jacob habla a sus esposas, Lea y Raquel, y les dice: esta ha sido la voz de Adonai diciendo: es tiempo de salir. No nos tiene, inmediatamente dice: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues ¿qué nos vendió aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Adonai ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Adonai ha dicho que tienes que hacer. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Cuando dimos la enseñanza correspondiente a este parashot, entendimos que los ídolos de su padre eran figuras de barro, de cerámica, de barro, figurillas, llamémoslo así, estatuillas, cosas por el estilo, que tienen el nombre de terafines. Y con estos terafines se hacían tipos de prácticas ocultistas, para ponerlo en esta palabra nomás y no profundizar en los detalles. Pero con estos serafines, este Labán tenía un poder ocultista, un poder de las tinieblas, para ver, para adivinar, para averiguar cosas. Muy importante. Y Jacob, ¿y quién sabía esto con mucho detalle? Raquel. Fíjense que es interesante, probablemente Lea lo sabía, pero ella no le dio importancia. Sin embargo, Raquel dice la palabra puntualmente que fue ella quien hurtó los ídolos de su padre.
Las preguntas serían aquí razón por la cual Raquel tomó esa acción. ¿Qué le llevó a tomar esa decisión de tomar esos ídolos de su padre? Es decir, pensó ella por un momento, si mi padre va a tener esos ídolos con él va a poder adivinar nuestras rutas, nuestros recorridos, él va a saber dónde estamos, él va a saber todo. Es impresionante. O a través de esos ídolos mi padre puede hacernos cualquier tipo de maldad, porque Raquel sabía las capacidades que su padre tenía frente a ese mundo de la oscuridad. Muy interesante. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte Galat. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte Galat. Igual, como quiera, ya conocía su ruta y sabía dónde localizarlo. Y vino Adonai a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Mucho cuidado pues, ¿cómo es que vas a tratar a mi hijo consentido? Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte Galat. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? ¿Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y con arpa? ¡Ay, tan bello, qué lindo! Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerte mal. Observen la expresión en el verso 20, por favor. Dice Labán a Jacob: tengo poder en mi mano para hacerte mal. Mas Adonai, el Adonai de tu padre, no es mi Adonai, es el Adonai de Isaac, de Abraham, de Jacob. El Adonai de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis ídolos? Observe, la preocupación de Labán no son sus hijas. La preocupación de Labán no son sus nietos. Es más, interesantemente, no son siquiera sus rebaños. La preocupación de Labán son sus ídolos, con los que realizará todo tipo de cosas inapropiadas. Y respondió Jacob y dijo a Labán, respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus ídolos, aquel en cuyo poder encontrares tus ídolos, no viva. Por favor, verso 32, prestémosle mucha atención. Lo hemos repetido incansablemente en muchas ocasiones y qué bueno que lo podamos hacer nuevamente. Cuidado con nuestras expresiones, hermanos. Cuidado con lo que decimos. Mucho cuidado con lo que decimos. Porque evidentemente Labán acusa a Jacob de haber hurtado de su casa los ídolos. Probablemente no solamente tenían un valor por su religiosidad, probablemente tenían algún valor económico, tal vez, no sé, pero lo que sí tenía era una función específica que Labán cumplía. Y entonces, inocentemente, Jacob da una respuesta honesta, verdadera. Aquel
a quien encuentres esos ídolos, que muera. Dígalo conmigo, el poder de la palabra. El poder de la palabra. El poder de la palabra. ¿Cuántas veces hemos pronunciado de nuestros labios una palabra diciendo, pues que el que haya hecho eso, muera? ¿Cuántas veces? Y tengo testimonio, de hecho, muy personal sobre ese tema, y me cuestiona muchísimo esta palabra, hermanos. Por eso la he repetido en tantas ocasiones. Seamos muy prudentes cuando vamos a hablar de alguien o decir algo de alguien y hablar algo inapropiado. Porque aquí Jacob, obviamente, él no conocía lo que había pasado con el tema de los ídolos. Raquel nunca se lo mencionó, pero soltó una palabra diciendo, aquel quien los tenga, muera. No viva delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar entonces este punto. Después de que Labán se despidió de Jacob y la familia, quedaron libres para continuar su viaje a la tierra que Dios le había dado. Lo supiera o no, Labán jugó un papel muy importante en el plan que Adonai ya tenía preparado para toda la humanidad, ya que sus nietos crecerían para encabezar 8 de las 12 tribus conocidas como Israel. 8, por favor observen. Leámoslo textualmente. Vamos un momento en esta historia apasionante. Sigamos en el recorrido de Bereshit. Vamos al capítulo 49. En el capítulo 49 de Bereshit, en el verso 28. 49, 28. Dice la palabra, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. A esto le dedicaremos un programa de semana exclusivamente a este punto. Porque para encontrar la respuesta que estamos buscando frente a los hijos de Raquel y Lea, Milpa y Silpa, tenemos que mirar luego a la muerte de Jacob y la bendición de Jacob para los hijos de la casa de Israel. Y allí encontraremos la respuesta a lo que estamos considerando. Muy bien. Entonces, mis amados, ¿cómo vamos de tiempo? Estamos todavía con unos minutos. Concluyamos hasta esta historia lo que hemos hablado en estos 2 días. En primer lugar, recordemos brevemente que todo el contenido bíblico, cuando nos habla del matrimonio, nos hace referencia a un matrimonio varón y varona, el hombre y la mujer, y los bendijo Adonai y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Habla la expresión de la palabra hablada totalmente en singular, en el varón y la varona. Y no se halló ayuda para el varón, y Adonai estableció la ayuda para el varón, la mujer. No dice las mujeres, la mujer. Por eso cuando leemos Proverbios 31 y encontramos el texto de la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No cabe la menor duda que nos está hablando del matrimonio monógamo, cuando el hombre encuentra a su idónea, a su esposa. Por eso cuando se hace la elección de una esposa, y mujeres, cuando se hace la elección de un esposo, esto no es solamente una cara bonita, esto no se trata de una sonrisa bonita, esto no se trata de una figura bonita, esto no se trata de unas ciertas comodidades o de una genealogía de riquezas o de herencias, comillas. Esto se trata de que en el vínculo matrimonial, de hecho en el vínculo matrimonial tal vez la belleza física sea lo secundario. Porque lo más importante es establecer una identidad en Adonai, cumpliendo y obedeciendo el propósito de la palabra. Entonces hablaremos de un matrimonio, caminando a la luz de la Kadosh Torah, recibiendo las bendiciones de Hashem, y en todo esto seréis bendecidos, porque yo, Adonai, estaré con ustedes a donde quiera que vayan. Perfecto. Vimos entonces cómo desde el tiempo de Lamec empezó con 2 mujeres, y de esa historia de Lamec
se descienden cuánta genealogía, y allí nos narra los nombres de estas dos mujeres, quiénes fueron de hecho sus hijos y qué ocurrió con cada uno de esos hijos. Vimos cómo en el recorrido apareció Abraham, y en el recorrido de Abraham vimos la historia de Saraí, vimos la promesa de Adonai indicándoles que tendrían un hijo, pero sin embargo omitieron la promesa y decidieron hacer lo que la cultura y el tiempo del momento les decía que podían hacer. ¿Qué se podía hacer? Cuando la esposa no podía quedar en embarazo o él siendo una mujer estéril, entonces se recurría a una sierva, y en este caso Saraí entrega a su sierva Agar, que recordemos que Agar, repito, viene de ser hija de un rey, no era una sierva ahí del montón, tenía linaje, tenía recorrido genealógico importante. Y cuando esto ocurre, entonces entramos a lo que podría ser, o a lo que es mejor, la bigamia. Ahora Abraham, en obediencia a su esposa, que cumpliendo la ley de la cultura del momento, le entregó a su sierva, ahora tiene un hijo con la sierva de Saraí, con Agar, y allí viene entonces la historia de Ismael. Viene el concepto de la bigamia, repito, por un concepto estrictamente cultural y también por un efecto de la desobediencia al propósito del Padre, porque ya había habido una promesa establecida de que en ti, Abraham, haré multitud de naciones y tu descendencia se extenderá como las estrellas, como la arena del mar. Posteriormente entonces viene el cumplimiento de la promesa con el nacimiento de Isaac, es decir, que el vientre de Sara evidentemente fue fértil y vino el tiempo de la promesa cumplida. Pero inmediatamente la relación de bigamia, es decir, Sara y Agar no podían mantener una muy buena relación, dos esposas, un mismo varón, compartir el mismo varón. Y a propósito de esto, estaba en la medida que voy estudiando el tema y estaba pensando en esto, se me ocurrió recordar cómo en los tiempos modernos los mormones practicaban o practican, no estoy muy seguro si hoy todavía lo hacen, creo que habían dejado de hacerlo, la poligamia. Sin embargo, es impresionante cómo la cultura de Utah, si ustedes ven algunos de los videos de los mormones, en Utah encontrarán toda la historia de cómo la poligamia no sé, o es parte de la vida de esa religión, como quiera llamarlo, secta, como usted lo quiera llamar, no entremos a ese punto. Aquí vemos entonces que la bigamia no deja resultados muy favorables. Ya hay una diferencia entre Sara y Agar, ya hay una diferencia entre Ismael e Isaac, ya Abraham ahora no sabe si atender a la una, atender a la otra, ya su afecto por los hijos está también dividido, ese muchacho no lo quiero aquí, a esa mujer no la quiero aquí, así es que sáqueme esa mujer de la casa, y ya usted conoce toda esa historia. Conclusión del ejercicio: en la bigamia las cosas no van bien. Pero más adelante nos encontramos con la historia que estamos cerrando hoy entre Jacob y sus dos esposas y dos concubinas. Y vimos que entre los nacimientos de los hijos de Jacob con Lea, el primero de ellos fue Rubén. Y vamos a ver un poco más adelante cómo Rubén no pudo ejercer su función como primogénito de Jacob, es decir, el primogénito de toda la casa de Israel, en razón a que Rubén, dice la palabra textualmente, subió a la cama con Bilha, con una de las concubinas de Jacob. Y esto ocasionó estragos terribles en la familia. Pero qué bonita familia, dirá usted. Por lo tanto, Jacob no le entrega la primogenitura o no reconoce la primogenitura por cuanto subiste a la cama de tu padre con una de las concubinas. Interesante. Esto es para que evaluemos cómo todo lo que es ahora el contexto de la poligamia, pues tiene incidencia enorme en las familias, entre los hermanos, entre las mujeres, etcétera, etcétera. Todo esto para que concluyamos que pareciera ser una historia
de la Biblia, de los tiempos pasados, y que eso que ocurrió, pues ya eso pasó. Pero la pregunta es, ¿cuántos de ustedes conocen, han vivido, son parte de esta misma historia? ¿Cuántos de ustedes pueden ser hijos de una concubina, hijos de una poligamia, hijos no reconocidos, hijos, como dirían en los términos jurídicos, el bastardo? Soy el bastardo de la familia, nunca me reconocieron, ni siquiera el apellido de mi padre tengo, no tuve acceso a la herencia de mi padre. Es decir, que esa historia que estamos leyendo bíblicamente también se repite hoy en nuestros días. Por eso cerramos con la pregunta y la inquietud que tenemos en este programa durante la semana. ¿Son los hijos de Raquel y Lea de mejor linaje o de mejor condición que los hijos de Bilha y Silpa? Y en la medida que hemos investigado, vamos averiguando un poco la biografía de Silpa y de Milpa, realmente no hay documento, no hay mucho escrito sobre el tema. Si ustedes me ayudan a encontrar información, se los agradezco. Pero ya tengo algunas biografías de estas dos mujeres. ¿Y por qué me es importante establecer estas dos mujeres? Porque, por ejemplo, en uno de los midrash, y esto es un midrash, solo se los dejo para que tengan una idea de la importancia de lo que estamos tratando. En algunos de los midrash dicen los jajam, los sabios, que tanto Bilha como Silpa también eran hijas de Labán. También eran hijas de Labán. Repito, es un midrash. No lo indica así la Biblia. Los estudios que hemos podido estar investigando no lo demuestran tampoco de esa manera. Entonces, simplemente, ¿quiénes eran estas dos mujeres? Habla de las siervas, es decir, eran siervas o hijas de siervas de Labán. Labán tenía algunos siervos que le servían o esclavos que le servían por años, y estas eran hijas de algunos de esos esclavos, y por eso él las dona, las entrega con esa facilidad. Ustedes se van para allá, yo se las entrego, punto. Vean lo interesante, porque como quiera que sea, de ese grupo de dos esposas y dos concubinas, tenemos la casa de Israel. Y esa casa de Israel está hasta nuestros días dividida en dos, la casa de Judá y la casa de Israel. Y eso que está ocurriendo tiene mucho que ver con lo que justamente estamos estudiando hoy en cuanto a lo que es monogamia, bigamia y poligamia. Tendremos que llegar a una conclusión de todo esto. Les dejo las inquietudes porque el tema definitivamente es apasionante. Bueno, mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Será hasta el día de mañana. Continuaremos avanzando en la historia. Ya vimos a Labán. Me gustaría ver de manera particular a cada una de ellas, Raquel, Lea, Silpa, Milpa. El tiempo no nos va a dar para todo ello. Pero bueno, podríamos mañana avanzar. ¿Por qué Adonai permitió entonces este efecto de la poligamia? Vimos que en Abraham se ocurría el tiempo, la cultura del momento era esta. ¿Será que también para el tiempo de... ¿Por qué para Labán fue tan fácil decirle a Jacob, no te preocupes, te entregué la mayor porque así lo dice la cultura, pero no te preocupes, trabajas para mí 7 años más y te entrego también a la menor? Eso no es problema, y es más, te voy a dar un añadido ahí, cada una les pongo sus siervas, y mañana si quieres también puedes tener hijos con ellas. Oh, interesante. ¿Será cultura? ¿Era un modo de pensar? ¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué esa poligamia en la vida de Jacob? Y repito, para la mención que alguien hizo, que en algunos países, algunos pastores practican poligamia porque pues si Jacob lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. No. Así no es, así no funciona. Bueno, mis amados, muy buen día para todos. Gracias por su compañía, gracias por compartir esta enseñanza, gracias por dar un me gusta y por supuesto muchísimas gracias por sus muy buenos mensajes. No olvidemos la tarea, hasta el día de mañana. Shalom, buen día para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo
radiogénesis128 @gmail.com. Torá al instante.